Noches, que Dios los bendiga. Gracias damos al Señor por este nuevo día que nos regala. Gracias por darnos la vida, la salud y también el buen ánimo de estar ah, escuchando la palabra de Dios en esta noche. Vamos a continuar conmigo, hermanos, este tema acerca de los propósitos de los milagros. Ya habíamos visto eh, en semanas anteriores acerca de qué era un milagro, y habíamos visto las características de los milagros. Habíamos visto una parte acerca del propósito de los milagros también, pero hoy en la noche quiero continuar con este tema, hablando de los propósitos de los milagros. Eh, Sin lugar a dudas, cuando nosotros vemos lo que hace Dios, con todos los planes que Él hace, Él tiene siempre un propósito para nosotros, sus hijos. Y ese propósito, sin lugar a dudas, es ah, para nuestro beneficio, para el entendimiento de nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos de los propósitos de los milagros, ya llegando al tema, había una razón de ser, o sea, es decir, el Señor Jesucristo no hizo los milagros por hacerlos simplemente, sino que detrás de lo que él hacía, por supuesto, estaban ah, firmes propósitos, firmes planes. Es decir, la idea es dar un término o un fin con los milagros, a cierto aspecto que querían mostrar, ¿no? Es decir, los milagros no eran el fin en sí, sino los milagros eran el medio para llegar a ese fin que él quería, ¿no? Bueno, en esta noche vamos a continuar mirando acerca de este tema de los propósitos de los milagros. Nosotros habíamos visto, hermanos, acerca de lo que hizo Jesús en cuanto a los milagros. Habíamos dicho que primeramente que hay tres clases de personas haciendo milagros: Jesucristo, los apóstoles, de los que recibieron los dones milagrosos o espirituales. Ya vamos a ver enseguida eso. Ya habíamos visto en cuanto a los propósitos obrados por Jesús, en cuanto a los milagros, era una para demostrar a la gente que era aprobado por Dios. Es decir, la gente veía que él hacía verdaderos milagros, y sin lugar a dudas, la gente aceptaba que lo que él hacía venía de Dios. En segundo lugar, también era para demostrar a los judíos que era divino, es decir, ellos estaban esperando a un Mesías. Y ese Mesías que iba a venir, hermanos, no era por supuesto de origen humano, sino era el mismo Dios. El Dios encarnado, en este caso el Señor Jesucristo encarnado. Y cuando estuvo aquí en esta tierra, eso es lo que él buscaba demostrar a los judíos. Él buscaba demostrar a los judíos que efectivamente él era el Mesías que todo judío estaba esperando, sino que el judío, por supuesto, él tenía en la mente a un Mesías militar, a un Mesías político. Tenían en la mente de que una vez que viniera el Mesías iba a formar un ejército, y con ese ejército iba a ir contra los opresores, contra los que le estaban oprimiendo, es decir, ah, en este caso el Imperio Romano. Pero por supuesto, la idea no era esa de Dios, la idea era espiritual. Es decir, que este Mesías era espiritual, y cómo debía ellos, cómo el Señor Jesucristo debía demostrarlo, y cómo ellos podían aceptarlo a través de los milagros.
que él, por supuesto, hacía. Para demostrar a la gente que podía perdonar pecados, también habíamos visto, recordemos hermanos, que el único ser que puede perdonar los pecados es Dios. El único ser que puede perdonar los pecados es Dios. No puede perdonar pecados el hombre alguno. ¿Por qué? Porque el mismo hombre tiene pecados, entonces tiene que perdonar a alguien que está libre de pecado y ese alguien era sin lugar a dudas el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo. También habíamos dicho, hermanos, o habíamos visto una parte de los milagros obrados por los apóstoles, brevemente haciendo un resumen. Habíamos dicho que ellos recibieron una promesa, la promesa de Cristo de que iban a recibir un poder milagroso en el futuro, después de que se fue, y esto sin lugar a dudas pasó en el día de Pentecostés, ¿no? 50 días después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y les dio el poder milagroso. Y aquí no, vemos, hermanos, la evidencia de ese poder a través de que ellos hablaban en lenguas, hablaban en otros idiomas, en este caso, dice, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Es decir, ellos supieron muchos idiomas sin haber estudiado, sin tener que ir a alguna institución pública o privada de educación y para aprenderlo. Por supuesto que no. Ellos lo aprendieron de manera milagrosa. Ah, los milagros obrados por los apóstoles era con el propósito de probar que la predicación de ellos era verdadera, es lo que habíamos dicho ah, la última vez, ¿no? Lógicamente el Señor Jesucristo, hermanos, ayudaba a su predicación por medio de eh, los milagros, es decir, efectuando los milagros en ellos o a través de ellos, para que la gente pudiera mirar que estos eran verdaderos y por ende, al entender que eran verdaderos, por supuesto la predicación también se volvía verdadera, ¿no? También habíamos dicho otro propósito de obrado por los milagros en cuanto a los apóstoles para que la gente y el cristiano coloque su fe en Dios. Nosotros podemos ver, hermanos, que ellos apelaban a la predicación del evangelio, de que lo que ellos predicaban no nacía por voluntad de ellos, es decir, no nacía de la mente de ellos, de la sabiduría de ellos, del entendimiento de ellos, de la experiencia de ellos, ni de la emoción de ellos, sino que venía por inspiración del Espíritu Santo y podían evidenciarlo a través de hacer los milagros. Es decir, el hecho de que ellos hicieran los milagros y la gente viera que hicieran los milagros era una evidencia firme de que realmente lo que ellos estaban hablando era de parte de Dios. Recordamos, hermanos, que ellos no tenían algún escrito donde ellos podían abrir el escrito y decir, aquí dice Dios esto. No, era la palabra de ellos y, por supuesto, era el hecho de creerles o no creerles de parte de los cristianos y la gente. ¿Y cómo lo hacían? A través de los milagros, ¿no? A través del poder de Dios, dice ahí, ¿no? Básicamente. Ahora, a mí me parece que habíamos quedado en este diagrama, pero veamos otra razón, otro propósito de por qué los apóstoles obraron milagros, Dios les permitió obrar milagros. Veamos otra razón. Y aquí es donde empezamos. Para mostrar la evidencia de su apostolado. Es importantísimo esto, hermanos. ¿Por qué es importantísimo? Porque estaba en juego la reputación de ellos.
la reputación como individuos, como personas, como cristianos. Si ellos, hermanos, decían ser cristianos escogidos por Dios y apóstoles, ellos necesitaban demostrar de que alguna evidencia de que realmente era así. Hermanos, no podían mostrar la mejor evidencia que eran los verdaderos apóstoles de Cristo que el haber recibido la inspiración del Espíritu Santo y el hacer milagros. Esa era la mejor evidencia, hermanos. La mejor evidencia. Ahí podían probar que eran los apóstoles verdaderos, ¿no? Que no era un engaño lo que ellos estaban diciendo, que no era un engaño lo que ellos estaban haciendo, que no era un engaño, hermanos, el formar las iglesias y todo lo que implicaba la parte espiritual en este mundo, ¿no? Pero, hermanos, los milagros con el apostolado que ellos decían tener, esto iba íntimamente relacionado. Ellos no podían, hermanos, decir que son apóstoles si ellos no mostraban la evidencia a través de algo, en este caso, de los milagros. Hechos capítulo 2 versículo 4, ¿qué nos dice ahí? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿No? Volvemos a ver, a mirar esto. Recordemos esto, hermanos, cuando dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es importante notar esto, ¿por qué? Porque al decir fueron todos llenos del Espíritu Santo, se refiere a esos 12 escogidos por Dios, a esos 12 escogidos por el Señor Jesucristo. Ahora, cuando fueron llenos de poder, ¿no? Lógicamente, cómo la gente podía evidenciar que realmente eran los apóstoles que Dios escogió? Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ya habíamos dicho, hermanos, que este milagro es uno de los milagros para mí sorprendentes, muy sorprendentes. O sea, uno podría quedar estasiado y eh, maravillado de lo que ellos hacían, hermanos. No importaba la persona que sea, de qué idioma sea, de qué lengua sea, de qué región de este mundo sea, ellos podían tranquilamente hablar con esas personas. Ellos podían hacer grupos de las personas, ¿no? O grupos de las personas que hablaban diferentes idiomas y cada uno podía hablar con ellos de manera natural, como si fueran ellos hermanos nativos de esos idiomas. Ahora, piense por un momento, hermanos, si nosotros hubiésemos estado ahí en el día de Pentecostés, al ver el hecho de que ellos hablaban en lenguas, quedaríamos maravillados, hermanos. Pero ¿cuál era la intención? El trasfondo de esto. El trasfondo de esto era evidenciar, dar evidencia, demostrar que ellos eran los verdaderos apóstoles, los designados por Dios para llevar su palabra, ¿no? Mire aquí en Hechos 2:43, la reacción de la gente en este caso. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire, aquí está apuntando a las personas que estaban haciendo esto. Dice, muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. No está hablando, hermanos, que eran hechas por muchas personas, aparte de los apóstoles. No, está mencionando, señalando solamente a este grupo de personas, hablando de los apóstoles. Ahora, ¿qué hacían los apóstoles? Muchas maravillas de señales, dice aquí el texto. Es decir, una pregunta obvia aquí. Estas maravillas, estas señales, es decir,
los milagros que hacían, ¿eran verdaderos o no eran verdaderos? Por supuesto que eran verdaderos. Por eso dice la Biblia que eran maravillas y señales. Amados hermanos, esta es una gran, gran diferencia con estos llamados apóstoles de hoy día. Hoy día muchas religiones, muchas falsas enseñanzas, muchas falsas religiones hablan de tener apóstoles hoy en día. Supuestamente ellos son los sucesores de los apóstoles. Por ejemplo, un ejemplo de eso es lo que estamos hablando o estudiando nosotros los días jueves, hablando del Papa, ¿no? El Papa supuestamente es el sucesor de Pedro, quien fue el apóstol. Entonces, de cierta forma, el Papa es apóstol. Pero lógicamente, hermanos, ah, si hablamos de señales y maravillas que hace, nunca vemos maravillas ni señales que hace a través de milagros. Nunca, jamás. Eso es una evidencia clara, hermanos, que hoy día no existen apóstoles, ¿no? No existen apóstoles. ¿Por qué? Porque nadie está haciendo milagros verdaderos como lo hicieron ellos. Pero aquí, hermanos, muestra la garantía de que la gente podía mirar a los apóstoles genuinos por medio de lo que ellos hacían, los milagros. Miramos en 2 Corintios 2, 12, perdón, 12, 12. Dice, con todas las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros, con toda paciencia y señales, prodigios y milagros. Aquí nosotros vemos, hermanos, muchos años después del día de Pentecostés. Todo ese tiempo, desde el día de Pentecostés hasta Corintios y más allá, todo el primer siglo, hermanos, Dios les estaba ayudando por medio de obrar milagros a través de ellos. Por eso, aquí en 2 Corintios 12, 12, ya pueden decir con libertad absoluta, hermanos, no con recelo, no con duda, sino de una manera certera, que ellos son los apóstoles escogidos de Dios. Por eso con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Qué nos muestra aquí? ¿Qué nos muestra aquí? Aquí nos muestra, hermanos, que nadie podía tener duda de que realmente eran los apóstoles. Y lógicamente el resultado de todo esto, hermanos, estaba ahí. Y el resultado de todo esto eran las iglesias formadas, los cristianos, gente siendo cristiana, gente siendo parte de las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, les creyeron a los apóstoles y a través de los apóstoles, por supuesto, les llegó la palabra de Dios a ellos, quienes se cimentaron en la fe en Dios. Pero recuerde, por favor, tanto los apóstoles fueron los instrumentos escogidos de Dios, como los milagros también fueron los medios para llevar a cabo su misión aquí en esta tierra. ¿Y la misión en esta tierra cuál era? La misión, hermanos, era dar a conocer el Evangelio de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros, hermanos, hubiésemos vivido en el primer siglo y hubiésemos oído a estos apóstoles, sin lugar a dudas nos hubiese nacido una duda razonable, es decir, ¿cómo sabemos que ellos son apóstoles? Y la forma en que nosotros verificaríamos eso es a través de sus palabras, una, y en segundo lugar, a través de los milagros hechos por ellos. ¿Qué? Entonces, los milagros obrados por los apóstoles fue por estas razones, ¿no? Ahora, recordemos
Recordemos, hermanos, que habíamos dicho que había tres grupos en el Nuevo Testamento quienes obraron milagros. Uno, el Señor Jesucristo. Ya habíamos visto los milagros que él hizo, las razones por qué él hizo. Y también los apóstoles, ya habíamos visto las razones. Y un tercer grupo, hermanos, son los cristianos de las diferentes iglesias en el primer siglo, ¿no? Entonces, ellos fueron también dados el poder a ellos, a los miembros de las iglesias, hermanos, con propósitos. No fueron dados, hermanos, los milagros a ellos para satisfacción personal, ¿no? Para algo, para interés personal de ellos. No, 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 no. Fue con el propósito espiritual que Dios estaba llevando a cabo en este mundo, ¿no? Tanto Jesucristo, los apóstoles y los cristianos era un complemento, todos fueron un complemento, todos fueron unos instrumentos y los milagros fueron un medio para llevar a cabo su misión aquí en esta tierra, que es justamente dar a conocer su evangelio y a través de dar a conocer su evangelio, que la gente obedeciera ese evangelio y a través de la obediencia llegue a ser cristiana y a través de ser cristiano y perseverar en el evangelio, que la gente vaya a la vida eterna. Los cristianos vayan a la vida eterna. Ese fue el objetivo de todos los milagros mostrados en la Biblia. En este caso, uh, los milagros obrados por los cristianos por medio de los dones espirituales. Aquí como introducción podríamos decir, los dones espirituales fueron dados a los cristianos del primer siglo para el beneficio de la iglesia en su infancia. Como dije, no fue para el beneficio personal ni interés personal, sino para el beneficio de las iglesias que se estaban creando. ¿No? Que se estaban creando. La primera fue Jerusalén, la segunda fue Antioquía y así empezó a expandirse el evangelio por muchas partes de Asia y por muchas partes de Europa y empezaron a formarse las iglesias y a través de formarse las iglesias, hermanos, Dios permitió que ellos, los cristianos, del primer siglo, tuvieran dones espirituales que en esencia eran milagrosos, los dones milagrosos, ¿no? Primera Corintios capítulo 14, versículo 1. ¿Qué nos dice ahí? A los cristianos les dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero solo, sobre todo, que profeticéis, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo, hermanos, que estos dones espirituales eran milagrosos? Aquí está dándonos la razón. Cuando dice profeticéis. Cuando dice, pero sobre todo que profeticéis, lógicamente, cuando hablamos de profecía era milagroso, no era algo, hermanos, que inventaba el cristiano, que se le venía a la mente al cristiano, de pronto el cristiano quería sobresalir en algo y decía algunas palabras sacadas de su mente, de su corazón, de su entusiasmo. No, 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 no. Eran eh, actos milagrosos, en este caso, los dones espirituales. Por eso dice, pero sobre todo que profeticéis. La profecía es parte del don milagroso que Dios dio. ¿Ok? Continuamos. La primera cosa es importante notar esto, hacer una parada en esto para puntualizar la forma en cómo ellos recibieron los dones milagrosos, ¿no? ¿Cómo se recibieron los dones milagrosos, los miembros de las iglesias? ¿Cómo los recibieron? Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque no los recibieron de la misma forma que los apóstoles.
Los apóstoles lo recibieron directamente, pero los cristianos, los miembros de las iglesias, lo recibieron, dice la Biblia, a través de los apóstoles y a través, por supuesto, de imponer las manos. Notemos aquí, por la imposición de las manos de los apóstoles, de hecho, el capítulo 8, verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, ¿no? Note aquí, por favor, para nuestra enseñanza, ah, nosotros vemos la frase cuando dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Ok? Por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. La pregunta obvia es esta, ¿no es cierto? Si hoy no hay esas, si los apóstoles murieron y por ende no hay quien imponga las manos para adquirir un poder milagroso, es obvio que los milagros no están en vigencia hoy en día. Bueno, ¿qué aprendemos de aquí? Lo recibieron a través de la imposición de las manos de los apóstoles, nunca vinieron en respuesta a una oración. ¿Ok? Hay un grupo que se llama, aquí en esta tierra, hay un grupo que se llama los pentecostales. Cuando hablamos de pentecostales, hay diferentes clases de pentecostales, hermanos. Pero el pentecostalismo, hermanos, más allá de ser un movimiento en sí, aunque sí es un movimiento en sí, ¿no? Es una doctrina, es una doctrina que se ha infiltrado en las iglesias humanas. No importa si la iglesia es pentecostal o no, en cuanto al nombre, pero la doctrina, la forma de la doctrina de este grupo pentecostal se ha introducido en estas iglesias humanas, ¿no? Así que, de cierta forma, son pentecostales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos, con ellos? Hermanos, los pentecostales son un grupo que asegura completamente que los milagros están en vigencia, ¿no? Está completamente seguro, eso predican ellos y eso supuestamente practican. Y lógicamente en la práctica, hermanos, no pueden reproducir los milagros que nosotros vemos en la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos, cuando vemos en la Biblia que dice, por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, ellos dicen que para obtener el Espíritu Santo, una persona que de pronto está en sus reuniones, o los mismos feligreses que están en sus reuniones para obtener el Espíritu Santo, necesitan hacer una oración, pedir a Dios que se haga presente en ese momento el Espíritu Santo. Y cuando se hace presente el Espíritu Santo en ese momento, entonces obra de diferentes formas, de una manera confusa, obra, hermanos, de una manera descontrolada, a tal punto, hermanos, de que cuando se descontrolan, cuando están confusos en sus reuniones, automáticamente le atribuyen a la acción del Espíritu Santo. No está más lejos de la verdad, hermanos, de esto, ¿no? Y por supuesto, ellos hablan de que cuando oran y el Espíritu Santo se hace presente, también se hace presente con milagros. Pero nosotros vemos aquí, hermanos, que la forma en cómo daban los milagros o recibían los milagros los cristianos era a través de las manos de los apóstoles, de la imposición de las manos, no de otra forma, no de otra forma, hermanos. No decían los apóstoles, mire, para que ustedes obtengan el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, póngase a orar o póngase a ayunar. No, de ninguna manera. Era la acción directa de las manos de los apóstoles. La segunda cosa que aprendemos,
Solamente los apóstoles tenían el poder de otorgar un poder milagroso al resto de los creyentes. Exactamente. Solamente los apóstoles tenían ese poder. Nadie más. Nosotros recordamos, hermanos, a un predicador llamado Felipe, que él predicó en Antioquía. Él predicó en Antioquía, pero se necesitaba la evidencia, la evidencia de los milagros a través de, 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 de dar a los hermanos del poder milagroso. Él no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque no era apóstol. Entonces él tenía que llamar a los apóstoles para que lo hicieran. Entonces, cuando llegaron los apóstoles, lógicamente a través de ellos pudieron obtener ese poder milagroso. Y de otra forma no pudieron hacerlo. No podían hacerlo, ¿no? Tercero, el que recibía el poder milagroso a través de la imposición de las manos no podía pasar el don a otros. Interesante esto, hermanos. Es muy interesante. Aquí nos dice, no sé si está subrayado, no, no está subrayado. Entonces, mire, aquí nos dice, nos habla de este cristiano llamado Simón. Este llamado Simón, no siendo apóstol, no podía hacer milagros, ¿no? Pero él miraba, hermanos, que por la imposición de las manos, los cristianos podían recibir el don milagroso, ¿no? Pero este don milagroso, hermanos, siendo recibido por los cristianos que no eran apóstoles, no podían pasar el poder a otras personas. Por eso este Simón decía, hermanos, que les ofrecía dinero para, para obtener el poder milagroso y poder traspasar el milagro. Y ahí en el contexto, hermanos, le dicen que él no tiene parte ni suerte en este asunto, que su corazón es malo. Entonces, tres cosas aquí. La primera, que solamente el cristiano recibía el poder milagroso por la imposición de las manos de los apóstoles. Segundo, los únicos que podían hacer eso son los apóstoles. Y tercero, ningún cristiano que no sea apóstol podía pasar el don a otros cristianos. Por ejemplo, los apóstoles, digamos que imponían las manos a los ancianos de las iglesias o a los pastores de las iglesias. Estos pastores de las iglesias no tenían ningún poder de parte de Dios para pasarlo a los miembros de la iglesia. No podían hacerlo. Era exclusivo de los apóstoles. Dios solamente dio ese poder a los apóstoles quienes podían traspasar, no más. No más. Esto es importante, hermanos, aclararlo. ¿Por qué? Porque no importa ah, eh, cuánto en este mundo vociferen de que hay milagros, ¿no? No importa quiénes son, no importa cuántos son. La evidencia bíblica, hermanos, nos muestra que era exclusivo de los apóstoles y ellos solamente podían pasarlo. Y hoy día, por supuesto, no hay apóstoles vivos hoy en día. No importa si los grupos religiosos falsos dicen que hay apóstoles. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún poder milagroso. Peor aún, pasar el poder milagroso a otras personas. ¿No? Esto solamente fue exclusivo del primer ciclo. ¿Qué? Entonces, mirando eso, haciendo esta aclaración, miramos un poquito las razones de por qué fue obrado los milagros por los cristianos en este caso. ¿Cuál fue la razón que Dios les dio? Uno, para la edificación de la iglesia. El crecimiento espiritual de las iglesias locales era uno de los propósitos fundamentales de los dones espirituales. Por supuesto, ¿no? Cuando los cristianos eran bautizados y eran perdonados así los pecados, ¿no? Eran, como dice la palabra de Dios, añadidos a la iglesia. Y cada cristiano, no importa en el siglo que esté, cada cristiano que es añadido a la iglesia
empieza su cristianismo como un bebé, es decir, sin suficiente conocimiento espiritual. Entonces, ¿qué necesita hacer? Necesita crecer, necesita crecer. Ahora, la forma de cómo ellos crecían en el primer siglo, Dios permitió que ellos crecieran es a través de estos dones espirituales, ¿no? Porque los dones espirituales les capacitaba para que ellos puedan dar el crecimiento a los miembros en las diferentes iglesias. 1 Corintios 12, versículos 7 al 11, dice lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? Nos está mostrando, hermanos, eh, la manifestación del Espíritu sobre los cristianos. Entonces, aquí está mencionando una serie de dones milagrosos, ¿no? Llamados dones espirituales, que realmente eran dones milagrosos, ¿no? Entonces, una serie de dones, es decir, en una iglesia local no tenían todos un mismo don, sino que era repartido el don. Podían tener diferentes dones, diferentes hermanos, ¿no? Pero dice aquí en el final, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Imagínense, por favor, ahí en el primer siglo siendo miembros de la iglesia. Imagínense a uno teniendo, hermanos, por ejemplo, aquí nos dice ah, dones de sanidad. Imagínense dones de sanidad. Pensemos un momento que nosotros estamos en el primer siglo y somos parte de la iglesia y un hermano en Cristo tiene dones de sanidad. La pregunta obvia es esta: si un cristiano, o otro cristiano más bien, está enfermo gravemente, y viene este hermano que tiene el don de sanidad, pregunta, ¿le curará este hermano? ¿Le curaría a este hermano inmediatamente y completamente? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Como habíamos dicho de las características de los milagros. Cuando hablamos de las características de los milagros, eran milagros instantáneos y milagros completos, ¿no? De igual manera, por supuesto, cuando los cristianos recibían el poder milagroso, de igual manera era instantáneo y completo. O sea, no es que el otro hermano iba defraudado, ¿no? El otro hermano iba engañado porque realmente no le curó, ¿no? O si no, la curación iba a ser gradualmente, es decir, iba a ser por medio de, como es, iba a ser en cuanto al tiempo, iba a ser en cuanto a días, meses, años. No, 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 no. Por supuesto, todos estos milagros eran verdaderos, hermanos. Pero, ¿con qué propósito fue? ¿Con qué fin fue? Con el fin de edificar a la iglesia. Es decir, no fue eh, para una para algo personal, para una acción personal del cristiano, ¿no? 1 Corintios 14, 26. Miramos esto en cuanto a la edificación de la iglesia. Ya vemos aquí 1 Corintios 12, 7 al 11, eh, los sinnúmeros ah, de los dones espirituales. Ahora nosotros vemos en 1 Corintios 14, 26 ya
en la práctica estos dones. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La última parte es importante aquí. Hágase todo para edificación. ¿Edificación de quién? Edificación de todos. Edificación, en este caso, de la iglesia. Entonces, ese era el propósito de por qué los cristianos tenían dones milagrosos. ¿Ok? No, no era para beneficio personal de el que tenía el don, sino era para usarlo en beneficio de todos los hermanos, ¿no? De todos los hermanos. Una segunda razón, para confirmarles en la fe. Esto es importante también. El de poseer dones milagrosos fue la seguridad para los cristianos de que su fe era verdadera. Por supuesto, por supuesto. Si ellos tenían los dones milagrosos, es decir, podían hacer milagros verdaderos, ellos podían, hermanos, estar convencidos y seguros que la fe que ellos llevaban en sus vidas, hermanos, la perseverancia que ellos tenían, ¿no? Era verdadera también. ¿No? Las palabras que los apóstoles decían, las promesas que los apóstoles decían, eran todas verdaderas, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, ¿no? A vosotros y a mí. Deseo veros, dice, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es importante, ¿no? La idea es asegurados, ser asegurados en su fe, ¿no? Cuando Pablo llegaría allá, haría los milagros, repartiría los dones milagrosos tal como Dios les mandó a ellos, y por supuesto, ellos podían mirar el gran poder de Dios, ¿no? El gran poder de Dios. Entonces, en las iglesias, hermanos, recordemos otra vez, nosotros tenemos la palabra de Dios completa y por tener la palabra de Dios completa, nosotros podemos abrir la Biblia y decir, aquí dice tal cosa Dios, ¿no? O esto significa tal cosa. Podemos decir, aquí está lo que necesita hacer el hombre para ser salvo, o si es que no lo hace, también aquí están las consecuencias de no hacerlo. Pero no era así en el primer siglo. En el primer siglo, como habíamos dicho otra vez, y mencionamos nuevamente, vale la pena, los apóstoles hermanos, ah, ellos solamente podían expresar la voluntad de Dios a través de sus palabras, ¿no? Y la forma de cómo en este caso los cristianos, podían evidenciar que todo era verdadero es justamente a través de mirar a los milagros que hacían ellos y en segundo lugar, el tener ellos mismos los milagros. Increíble, hermano. Sin lugar a dudas, si nosotros estuviéramos en el primer siglo, quedaríamos asombrados de todo lo que Dios hacía a través de los apóstoles y los cristianos en el primer siglo. Los milagros obrados por medio de los dones espirituales. Otra razón es para confirmar la aceptación de la comunión de los gentiles por Dios. Es importantísimo esto. Dios a través de obrar desde el cielo milagrosamente sobre los gentiles demostró que la salvación es accesible también a ellos. Piense por favor un momento en esto, ¿no? Un momento en esto. En el Antiguo Testamento, los únicos con derecho a ser salvos, a tener comunión con Dios,
era el pueblo de Israel, el pueblo judío. No existía más personas, hermanos, que podían tener este beneficio de mantener una relación con Dios. Todos los demás hermanos, todos los demás pueblos eran gentiles. Es decir, cuando hablamos de gentiles, estamos hablando, hermanos, de gente separada del pueblo de Dios. ¿Sí? Así era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, una vez que vino el Señor Jesucristo, quitó esas barreras, quitó la barrera racial, ¿no? Entre los judíos y los gentiles. Y cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando, hermanos, de gente de todas las naciones, incluido nosotros. Hermanos, esto que vamos a ver en este momento, hermanos, tiene que ver mucho con nosotros, con la vida espiritual nuestra, ¿no? Con la salvación de nuestras vidas. Si Dios, hermanos, no hubiese permitido que los gentiles sean parte de la salvación a través del Señor Jesucristo ahora, simplemente hubiésemos estado caminando a la condenación, no importa lo que nosotros hubiésemos hecho en esta vida. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, hermanos, y a su plan, el Señor Jesucristo murió por todo el mundo. Y aquí, en este momento, ¿no? El apóstol Pedro, a través del apóstol Pedro, da evidencia que realmente los gentiles son aceptados por Dios. Notamos aquí, en Hechos capítulo 10, verso 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Esta fue la evidencia de parte de Dios, ¿no? La evidencia de parte de Dios es que directamente en esta ocasión, directamente a los gentiles, les fue dado el don milagroso. El don milagroso, y fue evidenciado por hablar en lenguas. Por eso dice aquí, note, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, note aquí la diferencia de las personas, ¿no? De los cristianos en este caso. Primero está hablando de Pedro, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. ¿Quiénes son? ¿A quiénes se refiere cuando dice los fieles de la circuncisión? Cuando dice los fieles de la circuncisión, lógicamente se refería a los judíos, hermanos, nacidos en Jerusalén, nativos, ¿no? Recordamos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, después de 8 días, el varón tenía que ser circuncidado. Y entonces, por esa razón, cuando dice los fieles de la circuncisión, está hablando de cristianos, más dicho, de judíos convertidos al cristianismo, ¿no? Pero está hablando en cuanto a su nacionalidad, de dónde procedían ellos. Eran judíos, como decimos comúnmente, de cepa, ¿no? De origen. Ahora, vemos aquí la diferencia. El asombro de ellos, dice, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, es decir, los que no eran circuncidados, los que no eran del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, se derramase el don del Espíritu Santo porque les oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, Dios les aceptó en su comunión. Dios les aceptó, hermanos, para que ellos fueran parte del pueblo de Dios ahora. Note, en Hechos capítulo 11, versículo 18, el recuento de lo que pasó en Hechos días. Dice, oídas estas cosas, o sea, recuerda el apóstol Pedro qué pasó
en ese momento de Hechos 10. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Interesante esto, hermanos. Cuando nosotros vemos estas palabras aquí, inmediatamente nosotros debemos pensar en nuestras vidas. Esto es evidencia concreta de que nosotros, siendo gentiles, somos ahora parte del pueblo de Dios y somos aprobados por Dios. Es decir, que nuestra fe no es vana, ¿no? Que nuestro cristianismo no es vano, que no estamos luchando, ah, no estamos luchando por nada. Al contrario, nuestro esfuerzo, hermanos, por ser fieles a Dios en esta vida, va a ser recompensada por Él. ¿Por qué? Porque Él ya nos aceptó. Y este texto es evidencia de que eso pasó. Dios nos aceptó. El nombre de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado, hermanos. Recuerden, por favor, miles de años, la gente naciendo en otras naciones que no es Israel y yendo directamente a la condenación. ¿Cuántas personas se condenaron en el Antiguo Testamento, hermanos, por no ser parte del pueblo de Israel? Millones de personas. Hoy en día, a los que no eran su pueblo, a los que no eran parte de sus promesas, a los que no eran parte de la salvación, nos ha incluido a nosotros. Y ahora, amados hermanos, tenemos el gran privilegio de escuchar la palabra de Dios. Tenemos el gran privilegio, hermanos, de tener comunión con Dios. Y por supuesto, hermanos, tenemos la garantía de que si nosotros perseveramos en el Señor hasta el final de nuestras vidas, Él nos va a dar la vida eterna. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de los gentiles, pensemos en la bendición que nosotros como gentiles hemos recibido. En conclusión, para concluir esta parte de los propósitos de los milagros, ¿sí? Cristo demostró su divinidad por medio de hacer milagros. Ese propósito fue cumplido y por tanto lo que necesitamos ahora es creerlo por la palabra. Exactamente. O sea, nosotros no necesitamos, hermanos, ver milagros para creer. Aquí en la palabra está, ¿no? Aquí en la palabra, hermanos, está mostrándonos la divinidad de Jesús, la vida de Jesús, y necesitamos creer. En segundo lugar, en los apóstoles fue cumplida la promesa de obrar milagros y cumplieron su misión de revelación de la palabra de Dios. Ese fue su propósito, cumplir con dar a conocer la voluntad de Dios a este mundo, por medio de la revelación que Dios mismo les daba a ellos. Y tercero, los medios escogidos, o sea, los apóstoles, por Dios para dar el poder milagroso, ya están muertos. Por tanto, ningún cristiano hoy en día puede tener el poder milagroso. Hermanos, cuando usted escucha que en ciertas sectas hay apóstoles o existe apóstoles, es un completo engaño, hermanos. Es un completo engaño. Peor aún, peor aún, pensar que ellos pueden obrar milagros como los obrados por los apóstoles. Eso, imposible.
Por esa razón, hermanos, eh, la, los apóstoles, ¿cómo están entre nosotros ahora? Los apóstoles están entre nosotros por medio de la palabra de Dios. Es decir, por medio de la obra que ellos hicieron, que es habernos dejado la revelación completa de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, a través de este estudio nosotros vemos, hermanos, que los propósitos están concluidos. Ya no hay más propósitos. Por tanto, no hay razón para los milagros hoy en día. No existe razón. Si los propósitos de Dios no estuvieran cumplidos, seguramente Dios permitiera que todavía los milagros existieran. Pero nosotros vemos, hermanos, que los propósitos, todos, todos los que Dios pensó y preparó para nosotros, están cumplidos. Y lo hizo por medio de Él, por medio de los apóstoles y por medio de los cristianos en el primer siglo. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga.